Senos paranasales. Existen 8 senos paranasales, 4 a cada lado de la nariz: el frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal. Están cubiertos por una delgada mucosa de epitelio ciliado pseudoestratificado de tipo cuboidal, las células caliciformes productoras de moco, una membrana basal y una lámina propia que contiene glándulas seromucosas. El seno frontal tiene grandes variaciones en tamaño y en forma, y en muchas ocasiones difiere del contralateral. Comprende 2 cavidades separadas por un tabique interfrontal. Cada seno, a su vez, puede tener 1 o más compartimientos. Se comunican con el meato medio nasal a través del conducto nasofrontal que avanza hacia abajo y atrás para abrirse cerca de la porción superior del infundíbulo. El seno frontal mide en promedio 3 centímetros de alto y 2 a 2.5 centímetros de ancho, con una profundidad de 1.5 a 2 centímetros y una capacidad promedio de 6 a 7 mililitros. La lámina anterior del seno frontal es diploica, sobre todo en la región del ángulo externo y el surco posterior. Sus relaciones son importantes: hacia adelante la piel de la frente, hacia abajo la órbita y el techo de la cavidad nasal, y hacia atrás la fosa craneal anterior, correspondiendo a los lóbulos frontal, la vía olfatoria y las meninges. También los senos sagitales superior e inferior. El seno recibe tributarias venosas del hueso alrededor de este y su porción diploica. Se ha descubierto que el grosor de la mucosa del seno frontal es menor que la del tabique y de los cornetes. Lo mismo ocurre con las glándulas productoras de moco, lo que explica que durante las infecciones de los senos frontales haya poca secreción de moco en comparación con el resto de la nariz, encontrando hasta 0.2 glándulas por milímetro cuadrado. El seno etmoidal se encuentra a cada lado de la mitad y el tercio superior de la cavidad nasal y medial al hueso de la órbita. Se encuentra el laberinto o celdillas etmoidales. El hueso etmoidal consta de una lámina horizontal y otra vertical. Esta última tiene una porción superior denominada crista galli y una inferior que constituye la lámina perpendicular del etmoides. La porción horizontal comprende la lámina cribiforme, que es delgada y con múltiples perforaciones, y una porción más gruesa que forma el techo de las celdillas etmoidales. La lámina cribiforme no se encuentra cubierta por las celdillas etmoidales y yace en el ático de la nariz. La pared externa del laberinto etmoidal está formada por la lámina papirácea del etmoides y por los huesos lacrimales, además de la pared interna de la cavidad orbitaria. Las celdillas etmoidales empiezan a notarse hacia el 4º mes de gestación y están presentes en el recién nacido. El volumen de los senos etmoidales es aproximadamente 14 mililitros, aunque esta medida puede variar en forma significativa. En cada seno etmoidal se distinguen 2 grupos de celdillas. Las anteriores, que drenan en el meato medio en número de 4 a 8 y se denominan de acuerdo a su posición como celdillas de Lager-Nasse, celdillas lacrimales, celdillas bulares, celdillas infundibulares y terminales o nasales, que son las últimas. Y 2, las posteriores, que drenan en el meato superior, se llaman celdillas de Onodi cuando una de estas se envuelve al nervio óptico o lo pasa por encima. Estos grupos se hallan separados por una delgada lámina de hueso transverso. La unión del cornete medio con la pared externa de la nariz también marca la línea de división entre estas celdillas. A menudo, el grupo posterior de estas es menor en número y mayor en tamaño que las anteriores. Las celdillas frontoetmoidales pueden aumentar la luz del seno frontal y cuando se extienden por encima del seno dan origen a las celdillas supraorbitarias. Seno maxilar. Al nacer, el seno maxilar ocupa un pequeño espacio sobre la porción interna de la órbita. Al principio, su parte inferior se encuentra arriba del piso nasal, desciende en forma gradual y alcanza el nivel de este hacia los 8 años. El seno maxilar o antro de Igmore
Es más grande de los senos paranasales y tiene forma piramidal irregular, con una base hacia la fosa nasal y el vértice hacia la apófisis cigomática del maxilar. Sus dimensiones son aproximadamente 31 a 32 milímetros de altura, 18 a 20 milímetros de ancho y 19 milímetros de profundidad. Su capacidad promedio es de 15 mililitros. La pared interna o base del antro maxilar está formada por la lámina vertical del hueso palatino, el proceso uncinado del etmoides, el proceso maxilar del cornete inferior y una pequeña porción del hueso lacrimal. Su pared superior lo separa del piso de la órbita. El piso lo forma la porción alveolar del maxilar y la parte externa del hueso paladar. El seno maxilar se comunica con el infundíbulo en el meato medio a través del ostium maxilar localizado en la región anterosuperior de la pared medial del seno. En la mayor parte de los casos, el ostium es el conducto de 3 milímetros o más de longitud. Casi todos los nervios y los vasos sanguíneos entran al seno por esta vía o la porción membranosa de la pared nasoantral. El premolar y el primer y segundo molares se relacionan con el piso del seno maxilar. Cualquier proceso supurativo de la raíz de estos dientes puede afectar la mucosa del seno a través de los linfáticos y vasos sanguíneos, y su extracción puede crear una fístula bucoantral con sinusitis secundaria. La pared anterior del seno se vincula con el nervio infraorbitario y la posterior con la fosa pterigopalatina. El seno esfenoidal es pequeño antes del tercer año y consigue su desarrollo completo entre los 12 y 15 años. Está situado en el cuerpo del esfenoides y su tamaño y forma son variables. El tabique interesfenoidal lo divide en dos compartimientos, uno derecho y uno izquierdo. Cada seno esfenoidal se comunica con el meato nasal superior a través de unas pequeñas aberturas que drenan en el receso esfenoetmoidal. El ostium del esfenoides varía entre 0,5 y 4 milímetros y se localiza 10 a 15 milímetros arriba del piso del seno, representado por ende una desventaja para su drenaje adecuado por gravedad. Sus dimensiones aproximadas de este son 15 por 12 por 10.5 milímetros con una capacidad de 7.5 mililitros. Los nervios ópticos y la hipófisis se hallan encima del seno y la protuberancia hacia atrás. En su porción externa se encuentra el seno cavernoso, la arteria carótida interna, la fisura orbitaria superior y los pares craneales 3, 4 y 6. En ocasiones existe dehiscencias óseas del seno esfenoidal que dan origen a que la mucosa puede entrar en contacto directo con las estructuras subyacentes, hecho que el cirujano de cabeza y cuello debe tener presente. El nervio del conducto pterigoideo vidiano atraviesa la porción inferolateral del seno esfenoidal. La fosa pterigopalatina es un área triangular alargada entre el borde posterior del seno maxilar y el proceso pterigoideo. Su porción medial está limitada por el hueso palatino y la superior por la esfenoidal. El agujero esfenopalatino se ubica en la unión del techo con las paredes internas cerca de la región posterior del cornete medio, por donde pasan los vasos y nervios hacia la cavidad nasal. El ganglio esfenopalatino se halla en un plano lateral a este agujero. Otras estructuras son el agujero redondo y el conducto vidiano, localizado en la región profunda y superointerna de la fosa. Las fisuras infraorbitaria y faringomaxilar y los agujeros palatino mayor y menor que comunican también con la fosa y por donde pasan las arterias y nervios palatinos. La segunda división del quinto par craneal atraviesa la porción superior de la fosa y la tercera rama de la arteria maxilar interna, arteria pterigopalatina, proveniente de la carótida externa. Entran en la fosa para emitir 7 ramas. 1. La arteria alveolar posterosuperior. 2. La arteria palatina menor. 3. La arteria nasal accesoria y faríngea superior.
4. La arteria infraorbitaria. 5. La arteria del agujero redondo y del conducto vidiano. 6. La arteria palatina mayor. 7. La arteria esfenopalatina, que constituye la rama terminal de la arteria pterigopalatina. El conocimiento de estas arterias tiene una enorme importancia para el tratamiento quirúrgico de algunos pacientes con epistaxis. Región olfatoria. El epitelio olfatorio se halla arriba del cornete superior y está compuesto por 3 tipos de células. 1 de soporte, 2 basales y las células olfatorias sensoriales. Su túnica propia contiene abundantes glándulas túbulo-alveolares. Inervación de la nariz. La inervación sensorial de la nariz depende de la rama oftálmica del nervio trigémino, el quinto par. La primera da origen al nervio nasociliar, cuyas principales ramas son los nervios etmoidales anterior, posterior e infratroclear. El nervio etmoidal anterior atraviesa la lámina cribiforme y entra a la nariz junto con la arteria del mismo nombre, a través del agujero etmoidal anterior, en donde se divide en sus ramas externa e interna. La interna inerva la porción del tabique y la externa la región lateral de la nariz y la superficie externa de esta por medio de su rama nasal externa, la cual atraviesa la superficie interna del hueso propio de la nariz a través de una grieta que debe distinguirse de forma radiológica de una fractura. El nervio infratroclear inerva los párpados y la piel de la parte superior de la nariz. La rama maxilar del nervio trigémino da origen a 2 tipos de nervios. Uno, el nervio nasal posterosuperior, que entra a la nariz a través del agujero esfenopalatino, en donde se divide en diferentes ramas: el nervio nasopalatino o nervio de Cotunius, la rama interna más notoria, que termina en la región del agujero incisivo, en donde se comunica con los nervios palatinos anteriores. Y 2, el nervio nasal posterior, que ingresa a la nariz por el agujero esfenopalatino para distribuirse a lo largo del cornete inferior. El ganglio esfenopalatino se encuentra en la profundidad de la fosa pterigopalatina y está suspendido del nervio maxilar por arriba. A este ganglio llegan los nervios petroso profundo mayor, que es parte del simpático, y petroso superficial mayor, parte del parasimpático, que proceden del núcleo salivatorio superior y termina en el ganglio. Los nervios simpáticos y las fibras del quinto par solo pasan al parecer por el ganglio sin interrumpirse. Las fibras postganglionares del nervio petroso superficial mayor se distribuyen hacia la glándula lacrimal y la mucosa del aparato respiratorio superior. Su función es la de vasodilatación y estimulación de las secreciones lacrimales y nasales. Otras ramas de la segunda división del nervio trigémino descienden a través del conducto pterigopalatino para surgir a nivel del agujero palatino mayor sobre la superficie inferior del paladar duro, al que inervan junto con el paladar blando, la úvula, la amígdala palatina y la porción anterior del conducto incisivo. Nervio olfatorio. Desciende del lóbulo frontal, bulbo olfatorio, a través de la lámina cribiforme para distribuirse en la mucosa que cubre la porción superior del cornete superior y la correspondiente zona del tabique. En la porción terminal del ganglio medial al bulbo olfatorio se origina el nervio terminal, el cual emite 3 a 4 ramas a través de la porción anterior de la lámina cribiforme hacia la región anterosuperior del tabique cartilaginoso. Este nervio se anastomosa con el naso palatino y los etmoidales.
El riego sanguíneo de la nariz. El riego interno de la nariz proviene en esencia de 1. Las arterias etmoidal anterior y posterior, ramas de la arteria oftálmica provenientes de la carótida interna, y 2. De la arteria esfenopalatina, rama terminal de la tercera división de la maxilar interna, pterigopalatina, que procede de la carótida externa. La porción anterosuperior del tabique y las paredes laterales de la nariz reciben su riego de la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Perfunde la región septal posterosuperior. Estas arterias entran a la nariz a través de los agujeros etmoidales anteriores y posteriores, acompañadas de sus respectivos nervios. La arteria esfenopalatina pasa a través del agujero para entrar a la cavidad nasal detrás de la porción terminal posterior del cornete medio y se divide en arterias nasales posterolaterales que atraviesan la pared externa de la nariz y son, por lo general, las que causan hemorragia al extirpar los cornetes medio e inferior. Además, existen anastomosis libres entre estas arterias y la etmoidal anterior. Y 2. Arteria septal posterior con 3 ramas principales que riegan las porciones posterior, inferior y media del tabique. Estas ramas alcanzan la región anteroinferior del tabique y se anastomosan libremente con las ramas labiales superiores de este último y con las arterias palatinas mayores para formar, junto con la rama septal, la de la arteria etmoidal anterior, el plexo de Kisselbach. Las venas de la nariz se denominan, igual que sus respectivas arterias, a las que siguen en su trayecto. Las venas del vestíbulo y las estructuras externas de la nariz se comunican con el seno cavernoso a través de la vena oftálmica superior. Divisiones anatomoclínicas de la nariz. Las áreas de Kotle. Desde el punto de vista clínico, la nariz puede dividirse en 5 áreas: la vestibular, la valvular, la área del ático, media de los cornetes y área posterior de los cornetes ocoanal. Fisiología de la nariz y de los senos paranasales. La presencia de la vía respiratoria permeable no garantiza un buen funcionamiento nasal, ya que también debe existir una resistencia adecuada al aire inspirado y expirado. Se ha determinado que la nariz contribuye a un 47% de la resistencia total al paso de aire en la vía respiratoria. Dicha resistencia se debe a la acción de lo siguiente. 1. El sistema de amortiguadores nasales constituida por los bordes libres de las cruras medial y lateral, el cul-de-sac, la válvula nasal y el piso de la apertura piriforme. 2. Las alas de la nariz y los ventrículos. Las alas nasales regulan el ancho de los ostium internum o válvulas nasales y juegan un papel en la resistencia al flujo de aire. Su función guarda una relación con la actividad de los músculos alares. El aire inspirado llena el cul-de-sac, el cual presiona los cartílagos laterales superiores en contra del tabique, de modo tal que estrecha la válvula lateral superior. Dicha acción incrementa la resistencia al flujo de aire hasta que las columnas de aire entran en forma turbulenta y favorecen con ello su calentamiento y humidificación. El cul-de-sac se encuentra muy desarrollado en algunos animales como los caballos. El ventrículo es, en la contraparte, la estructura que ofrece resistencia al aire expirado. El epitelio de la mucosa nasal. La nariz cuenta con 3 diferentes regiones histológicas. 1. Vestíbulo, que tiene un epitelio escamoso. Y 2. La fosa nasal, en la que se encuentra, primero, un epitelio olfatorio y segundo, un epitelio respiratorio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Y tercero, los senos paranasales con un epitelio ciliado pseudoestratificado de tipo cuboidal. La mucosa nasal respiratoria está constituida por 3 diferentes capas. Primero, una mucosa o parte epitelial que se forma con las células epiteliales cilíndricas o cuboidales.
ciliadas pseudoestratificadas y contienen además una membrana basal de grosor variable. La mucosa olfatoria consiste en un epitelio neural de superficie que cuenta con unos 50 millones de células olfatorias y una lámina propia profunda que contiene fibras elásticas y glándulas serosas. El epitelio olfatorio se integra con células sensoriales, células de soporte y células basales. Las neuronas olfatorias tienen dendritas periféricas por las que varios cilios se extienden en la luz y se originan de la placoda olfatoria, que es una formación ectodérmica que aparece en la cuarta semana de vida embrionaria. Esta placoda se diferencia en células neurosensoriales hacia la sexta semana. Se acepta que el epitelio neuroolfatorio es la única región en mamíferos adultos cuyas neuronas mueren y se reemplazan en forma continua por las nuevas células. En consecuencia, cada neurona de este epitelio vive aproximadamente 30 a 35 días, después de los cuales inicia su degeneración espontánea. Grady-Seidel divide las neuronas receptoras olfatorias que sufren una renovación continua en dos grupos o zonas neuronales. Uno, la zona funcional, en la cual las células son maduras y funcionales casi en su totalidad y se extienden sus axones hacia el bulbo olfatorio. Zona activa, en la que predominan las células madre e inmaduras y sus axones de crecimiento no propagan a la lámina cribosa. La otra capa se llama lámina propia. También se conoce como submucosa, contiene una capa glandular y otra vascular, que consiste en un tejido fibroelástico rico en elementos celulares que incluyen fibroblastos, mastocitos y células indiferenciadas. Su riego es abundante y está constituido por un lecho fino de capilares debajo del epitelio alrededor de las glándulas con conexiones con los plexos venosos superficiales que son los que tienen a su cargo la función eréctil de este tejido. Su llenado y vaciamiento se controla mediante reflejos neurológicos. Los vasos de la mucosa nasal están rodeados por nervios adrenérgicos que contienen receptores adrenérgicos beta, mediadores para la relajación y contracción de los vasos. Los descongestionantes nasales, que simulan los efectos de los receptores adrenérgicos beta 1, como la fenilefrina, son más adecuados que los que tienen acción beta, como la oximetazolina o la clonidina, ya que estos últimos reducen en forma significativa el flujo sanguíneo de la mucosa nasal. Asimismo, los vasos sanguíneos desempeñan una función importante en la humectación y regulación térmica del aire inhalado y control de la luz de las narinas. La permeabilidad de la mucosa nasal es mayor que la de otros órganos y 10 veces más que la mucosa del oído medio. Lo anterior se debe a que en uniones de las células endoteliales son escasas y se encuentran relativamente profundas en las vénulas, además de que el intersticio alrededor de los capilares se pierde en la mucosa nasal. Los receptores presinápticos acetilcolínicos, que son los parasimpáticos, provocan relajación muscular y vasodilatación de la mucosa y estructuras nasales. El polipéptido intestinal vasoactivo y la acetilcolina coexisten en la neurona parasináptica y puede producir dilatación vascular y secreción glandular, en tanto que la noradrenalina y el neuropéptido IE coexisten en la neurona simpática e inducen vasoconstricción. También se ha identificado la sustancia P, que proviene de las neuronas sensoriales del trigémino, la cual puede provocar vasodilatación antidrómica. La mucosa nasal es capaz también de liberar óxido nítrico, el cual es un importante mediador intercelular e intracelular que contribuye a la modulación del tono vascular e interviene en la regulación de la función ciliar. También ayuda a mantener en un medio estéril a las vías aéreas nasales. Su producción se basa en las sintasas, que utilizan el aminoácido L-arginina como sustrato. Y la última capa es la capa profunda, que se relaciona con el pericondrio o el fibroperiósteo, según sea la estructura, cartílago o hueso del tejido adyacente. Los cilios nasales. Su principal función es el drenaje del tubo respiratorio. El número de los cilios en cada célula varía de 50 a 300 y miden alrededor de 8 por 3 micras y están cubiertos por múltiples microvellosidades
de 200 a 400 aproximadamente. Los cilios laten y tienen un movimiento ondulatorio con los dos componentes, uno rápido en dirección del flujo del moco y otro lento en el sentido opuesto. El transporte mucociliar es necesario para conservar una superficie nasal húmeda y caliente que ayude a limpiar la nariz de partículas extrañas. La velocidad media de transporte mucociliar es de 9 milímetros por minuto, con límites de 5.8 a 13 milímetros de acuerdo a varias situaciones. Existen sustancias como el acerrín que son capaces de disminuir el transporte mucociliar. El humo del cigarro tiene una acción similar. La deshidratación puede aumentar la viscosidad del moco nasal, lo cual reduce el movimiento ciliar. El síndrome de cilio inmóvil disminuye el transporte mucociliar y al parecer se relaciona con la pérdida de ATPasa en la dienima de los cilios. Cuando las células ciliadas se exponen a temperaturas frías, el movimiento ciliar decrece hasta un 50%. En condiciones normales, el transporte mucociliar disminuye durante las mañanas, además de ser más lento en el seno esfenoidal que en el etmoidal. La inmunoterapia que se administra a pacientes con alergia es capaz de mejorar la actividad mucociliar y se ha demostrado que infecciones por rinovirus, hemófilos influenza, pseudomonas, estafilococos son capaces de producir siloestasis. Las irrigaciones nasales con soluciones salinas hipertónicas mejoran el transporte mucociliar. Moco nasal. La capa de moco nasal es delgada y resbalosa y elástica. Se encuentra sobre los cilios y cubre toda la cavidad nasal, incluidos los cornetes, tabique, senos paranasales, faringe y esófago. El moco nasal está compuesto por 96% de agua y 3% de glucoproteínas. Las secreciones provienen en partículas de las glándulas mucosas y serosas posteriores, en tanto que las glándulas nasales anteriores no son importantes en su producción. Las células caliciformes secretan moco y se localizan en la túnica propia junto con las glándulas seromucinosas. La cantidad de moco nasal que se producen es de 10 a 30 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Esta capa de moco es permeable y actúa como una malla capaz de atrapar materiales extraños, entre ellos bacterias, lo que le confiere una función protectora. El sistema inmunológico local de la mucosa nasal está dado por linfocitos T y B que se presentan en la superficie de la mucosa y en la región subepitelial, interglandular y el estroma vascular profundo. Por otro lado, se ha detectado la presencia de inmunoglobulina A secretora en las secreciones nasales y se cree que protege contra la entrada de antígenos y se produce en el tejido submucoso y se secreta a través de las glándulas. Además, su producción tiene un ritmo circadiano. La máxima ocurre en las primeras horas de la mañana y decrece por la noche. También se han detectado péptidos antimicrobianos en el sistema inmunológico que participan en respuesta temprana del hospedador en contra de microorganismos. Las defensinas beta 1 y 2 se producen en la mucosa nasal. Las defensinas beta 1, 2 y 3 se liberan en las secreciones nasales y son citotóxicas para las células epiteliales bronquiales, además de estimular la síntesis de interleucina 8. Las defensinas beta 1 se expresan tanto en la mucosa nasal normal como en la inflamada, a diferencia de la defensina beta 2 y las defensinas beta 1, 2 y 3, que se expresan en la mucosa nasal inflamada y no en la normal. Por lo tanto, estas son inducidas como una respuesta a la infección local y la inflamación. Función respiratoria nasal. Las válvulas nasales son estructuras que regulan el flujo de aire y la nariz humana tiene 3 válvulas nasales funcionales. 1. El ostium internum o válvula nasal, que está formada por la relación entre los cartílagos laterales superiores y el tabique nasal. Mink la describió por primera vez en 1920 y representa el área 2 de Kotle. Ahora, se han identificado como el principal centro regulador inspiratorio del flujo de aire en las narices. 2. La región anterior del cornete inferior y el tabique nasal. Y 3. El tejido eréctil del tabique nasal.
Estas tres son las áreas valvulares que tienen una superficie aproximada de unos 50 milímetros cuadrados en la nariz. Al parecer, en algún tipo de narices, las válvulas están formadas por la región anterior del cornete inferior y el tabique desempeña una función más relevante en la regulación del aire inspirado. Por otro lado, algunas deformidades mínimas en los ostium internum pueden producir una obstrucción nasal notoria, comprobada por rinomanometría. El volumen respiratorio normal es de unos 30 litros por minuto y tiene 12 a 24 ciclos por minuto. La velocidad que el aire alcanza en la región de la válvula es casi de 70 kilómetros por hora. La turbulencia interna del aire se inicia entre 0.3 y 0.5 a un segundo y es importante para el calentamiento, humectación y limpieza del aire inspirado. La limpieza y filtración del aire. La superficie nasal tiene unos 60 centímetros cuadrados. El aire se filtra a través de las vibrisas y los cuerpos extraños se eliminan por su aglutinación en la capa de moco. La nariz es capaz de limpiar el aire al sustraer los compuestos impuros que son contaminantes en un tiempo relativamente corto. Además, la mucosa nasal tiene una capacidad de absorción muy grande. Humectación. La humedad de la nariz es indispensable para la adecuada actividad y preservación de los cilios y su recuperación de la mucosa nasal a través del aire expirado es una importante función nasal. La nariz se encarga de proporcionar al aire inspirado una humedad relativa aproximadamente de un 85%. Los cornetes participan en forma activa en este intercambio de calor y agua. Durante la inspiración se agrega humedad del aire inspirado y en la expiración vuelve a la mucosa. Cuando el aire inspirado tiene una humedad relativa baja, el moco nasal se engruesa y tiende a adherirse a la pared posterior de la faringe, de tal modo que el paciente siente una sensación de cuerpo extraño. En estos casos, los humidificadores de ambiente ayudan a reducir la resequedad de la mucosa nasal. Calentamiento del aire. Esta función se lleva a cabo a través de los plexos venosos, la malla de capilares en el tejido eréctil mucoso y submucoso, tanto del tabique como de los cornetes nasales, y esto facilita el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. Resistencia nasal. La nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones son estructuras que ofrecen resistencia al paso de aire durante la inspiración y expiración. Las vías respiratorias superiores causan un 50-70% de la resistencia total al paso de aire, de modo más variable que la opuesta de las vías respiratorias inferiores. Cuando el aire entra al vestíbulo, choca con el borde inferior de los cartílagos laterales superiores en la válvula nasal, lo cual determina la manera en la que el aire se dirige en la cavidad nasal y proporciona además volumen y velocidad. El flujo de aire en la nariz cuenta con dos tipos de presiones atmosféricas negativas durante la inspiración y positiva en la expiración, por lo que al registrar las presiones durante el ciclo respiratorio y conocer el flujo de aire, se puede calcular la resistencia nasal total en base a la rinomanometría. El ciclo nasal. Aunque la existencia del ciclo nasal se reconoció desde hace varios siglos en varias publicaciones, se describió por primera vez en 1895. Consiste en la congestión y descongestión regular de los plexos cavernosos localizados en la mucosa de los cornetes y el tabique, lo que hace que la fosa nasal se encuentre más permeable con la contralateral. Se cree que este ciclo está influido por cambios alternantes en el tono simpático de la mucosa nasal regulados por el hipotálamo. Se observa que en 75-80% de la población adulta y 25-30% los niños de 3 a 6 años, debido tal vez a inmadurez del sistema nervioso autónomo. El ciclo tiene una duración promedio de 3 a 6 horas y se interrumpe con el ejercicio o la fatiga extrema, pero no con la actividad regular ni con diferentes posiciones del cuerpo, aunque en decúbito puede aumentar la amplitud del ciclo.
Las personas no experimentan síntomas de obstrucción nasal debido a que la resistencia total nasal al paso de aire es menor que cualquiera de los lados individuales. El ciclo nasal puede alterarse por algunos factores como la rinitis alérgica, vasomotoras, deformidades nasoseptales, pólipos nasales, crecimientos adenoideos y con el uso de fármacos tópicos o sistémicos como los vasoconstrictores nasales y algunos otros antihistamínicos y antihipertensivos, entre otras también por anomalías generales diversas, como trastornos hormonales por hipotiroidismo, hipertiroidismo, tensión emocional, ansiedad y la estimulación sexual. El sistema endocrino influye en la mucosa nasal, incluidos en los estados fisiológicos como el embarazo, la menstruación y la pubertad. Entre los factores externos que lo afectan figuran sobre todo la humedad relativa y la resequedad extrema de la atmósfera. La exposición prolongada al aire seco es capaz de dañar algunas narices. Asimismo, la mucosa nasal responde al cambio de la temperatura del aire a los que se expone la piel. Su enfriamiento provoca vasoconstricción nasal y reduce el flujo sanguíneo. La rinorrea habitualmente se presenta en climas fríos y es efecto probablemente de una condensación expiratoria del aire más que de un trasudado seroso. La fiebre y la ingestión excesiva de alcohol pueden detener o reducir el flujo de moco de la nariz. Y se ha demostrado que durante el sueño fisiológico, cuando la cabeza está de lado, se congestionan los cornetes de la cavidad nasal que se encuentran hacia abajo, lo que hace que la luz se estreche y la función respiratoria nasal se lleve a cabo más a través del compartimiento nasal que queda hacia arriba. Cuando el sujeto se mueve, la cabeza cambia de posición hacia el otro lado, se repite el fenómeno. Ciertas deformidades nasoseptales pueden producir una obstrucción nasal clínica contralateral al sitio de la desviación durante la fase de congestión del ciclo nasal, ya que la nariz es incapaz de compensar el aumento de la resistencia total que ocurre en esta fase, situación que no debe de presentarse cuando la congestión sucede en el lado ipsilateral de la lesión, fenómeno que se denomina obstrucción paradójica nasal. Los reflejos nasales. La inervación de la mucosa nasal proviene del quinto par craneal, trigémino, y su estimulación produce el estornudo y otros reflejos cardiorrespiratorios cuya vía es la siguiente. 1. Estímulo nasal. 2. Llegada al sistema nervioso a través del trigémino. Y 3. Estimulación del simpático o del vago con los subsecuentes efectos en los que los aparatos cardiovascular y pulmonar. Por ello, la estimulación de la mucosa nasal puede producir reflejos que lleven a una reducción de la frecuencia de la respiración hasta una apnea, bradicardia, trastornos del ritmo cardíaco y aumento de las resistencias periféricas por vasoconstricción con la resultante hipertensión o hipotensión. Una obstrucción nasal es capaz de provocar una disminución ipsilateral de la adaptación pulmonar. Las obstrucciones nasofaringeas son causas potenciales de hipertensión pulmonar, cardiomegalia o incluso infartos cardíacos y síndrome obstructivo de apnea del sueño. La función olfatoria. La mucosa olfatoria consta de 2 capas, 1, epitelio olfatorio superficial y 2, lámina propia profunda. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado que se encuentra en la primera capa contiene 3 diferentes tipos de celulares, entre ellas las neuronas sensoriales olfatorias, las células de soporte, las células basales y una lámina propia que contiene 3 capas, una capa vascular glandular formada por las glándulas de Bowman y vasos sanguíneos, una capa nerviosa y una capa vascular profunda. Las neuronas olfatorias cuentan con dendritas periféricas que tienen diferentes cilios que se extienden hacia la luz. El olfato se origina en la placoda olfatoria, que es una formación ectodérmica que aparece hacia la 4ª semana de vida embrionaria. A la 6ª semana la placoda se diferencia en las células neurosensoriales. Los receptores olfatorios están cubiertos solo por una delgada capa de moco y constituyen las neuronas más superficiales de todo el organismo. El moco olfatorio es una sustancia especializada y difiere del moco del epitelio respiratorio que les rodea, ya que tiene concentraciones de sodio y trifosfatasa, de adenosina potásica, entre otras,
Los axones de las células olfatorias receptoras atraviesan la membrana basal y se agrupan y dan origen a los filamentos olfatorios que carecen de mielina. Contienen células de Schwann que envuelven a varias docenas a la vez. A través de la lámina cribiforme entran del bulbo olfatorio los axones que llevan a cabo sinapsis a través de una compleja intercomunicación neural para formar a los glomérulos que existen en una cantidad promedio de 2000 por cada bulbo. La salida de los glomérulos se efectúa a través de las células mitrales y células con crestas, que tienen un número aproximadamente de 100. El epitelio olfatorio se regenera en forma continua cada 30 a 35 días. Funciones accesorias de la nariz. La función estética se considera que, a pesar de ser una función accesoria, su importancia es vital, ya que la nariz armoniza con las estructuras faciales que la rodean junto con la función interna adecuada. Constituyen objetivos primordiales que comparten tanto pacientes como cirujanos rinólogos. El ancho de la nariz equivale al del ojo y, como ideal, sus alas deben quedar entre los bordes de las líneas verticales que siguen el canto interno de los ojos. La proyección de la nariz es la longitud de una línea que se extiende desde la punta a la base de la nariz y otra horizontal de la base de la nariz al berbellón de los labios superiores, de tal modo que se forma un ángulo conocido como ángulo nasolabial, que varía entre 90 y 95% en varones y 95 a 110 grados en mujeres. El ángulo de la proyección nasal a partir de la cara es de 30 a 36 grados y de perfil de 2 a 3 milímetros de la columela. Se encontrará debajo del borde del ala. Las narinas por lo general son ovales y se dirigen en forma oblicua hacia la punta nasal. Por último, la cara puede dividirse en 3 segmentos iguales a través de líneas horizontales que pasan por la región de la glabela, a nivel del ángulo nasolabial y a la altura del mentón. De manera aproximada, el ancho de la cara equivale a 5 veces el de los ojos. Fonación. Tanto la nariz como los senos paranasales actúan como cavidades de resonancia durante la fonación. Algunas anomalías, como las del paladar hendido, se acompañan de una voz hipernasal, y los pacientes con problemas de obstrucción nasal y nasofaringeos desarrollan hiponasalidad. Entre las funciones de los senos paranasales, que son cavidades o estructuras que influyen en la respiración, la fonación, el calentamiento y la olfacción adecuados, se ha postulado que los senos paranasales también pueden actuar como reguladores en la presión durante la respiración, al evitar el desarrollo de presiones elevadas intensas. La presión parcial normal de oxígeno en el antro maxilar es de 117 milímetros de mercurio y en la sinusitis baja a 75 milímetros de mercurio. Y se ha relacionado la presencia de dolor en el seno con las presiones parciales de oxígeno bajas. La rinomanometría es un método que cuantifica la presión y flujo de aire en la cavidad nasal durante la respiración. La rinomanometría puede ser anterior o posterior, activa o pasiva, unilateral o bilateral. Consiste en colocar instrumentos delante del vestíbulo nasal que tienen la desventaja de que la colocación de los transductores de presión y flujo en esta región puede dificultar la valoración adecuada de una resistencia nasal, sobre todo en las estructuras valvulares. También existe la rinomanometría acústica, que consiste en el análisis de ondas reflejadas de sonido en la cavidad nasal. Con esta técnica es posible calcular en cualquier punto de la cavidad nasal un área de sección de Kotle, además del volumen nasal. Los principios esenciales del rinomanómetro se basan en la generación de ondas de sonido audibles en el espectro de 160 a 10.000 Hz que ingresan por la cavidad nasal a través de un adaptador o ojiva nasal. La epistaxis es la hemorragia que proviene de la nariz o de los senos paranasales
y se clasifica de acuerdo a su localización. En epistaxis anterior se ocurre en la área anterior del tabique, plexo de Kisselbach, regada en particular por las ramas de la arteria etmoidal anterior, rama septal de la arteria labial superior, rama septal de la arteria esfenopalatina y ramas de la arteria palatina mayor. La epistaxis superior, cuando la hemorragia procede de la arteria etmoidal anterior o posterior, o bien de la rama nasal superior de la arteria esfenopalatina. Y 3. Epistaxis posterior, a la que se origina de la arteria esfenopalatina y de ramas terminales de la arteria etmoidal posterior. Etiología. Factores locales como traumatismos son la causa frecuente de epistaxis anterior. Es común en niños por autolaceración de la mucosa nasal, sea por desprendimiento de costras, rascado local de la mucosa, por prurito o compulsiva, por traumatismos internos. En forma externa, cualquier lesión que desplace el esqueleto óseo o cartilaginoso de la nariz es capaz de producir laceraciones de la mucosa con la producción subsecuente de epistaxis. En ocasiones, los traumatismos craneales se pueden relacionar con el desarrollo de pseudoaneurismas de la arteria carótida interna, sobre todo en su porción intracavernosa, y manifestarse como epistaxis graves durante las primeras semanas o incluso meses o años después. También puede aparecer después de radioterapia por carcinoma de nasofaringe y manifestarse como epistaxis refractarias por osteoradionecrosis en la base del cráneo. La rinitis seca anterior es la resequedad de la mucosa nasal que a menudo se observa durante el invierno en regiones de clima frío, en donde la humedad relativa en las habitaciones es baja, menos de 10 al 15%, debido al empleo de calefacción. Esto predispone al desarrollo de epistaxis. Los barotraumas, la epistaxis puede presentarse durante los cambios de presión atmosférica por altitud o sumersión. Las regiones geográficas a gran altitud sobre el nivel del mar se vincula con pérdida de la humedad relativa debido a las presiones atmosféricas bajas, situación que también predispone a la sequedad de la nariz con formación de costras y epistaxis secundaria. Infecciones, tanto agudas como crónicas de la mucosa nasal, pueden causar epistaxis desde el catarro común, furunculosis nasal o cualquier proceso infeccioso, con cuadro febril hasta infecciones crónicas como la rinitis atrófica, lepromatosa o tuberculosa. Cuerpos extraños: es más común encontrar cuerpos extraños nasales en niños o personas con deficiencias mentales o trastornos de tipo psiquiátrico. La epistaxis es una manifestación inicial, ya que en la forma crónica el paciente refiere obstrucción nasal acompañada de rinorrea fétida y purulenta. En la experiencia, los materiales que se extraen con mayor frecuencia son algodón, pañuelos desechables, semillas, frijol, maíz y cuentas como perlas, entre otras. Las perforaciones del tabique nasal a menudo son secundarias a inhalación de cocaína, exposición crónica al cromo o operaciones nasales previas. Iatrogénica es secundaria a diversas maniobras que el médico podría realizar en la nariz, como inyección local de medicamentos como esteroides, extracción de taponamientos nasales o después de operaciones y toma de biopsias y algunos otros. Entre los factores regionales que existen para la epistaxis ocurren con menor frecuencia que los locales y se relacionan con una afectación que destruye los tejidos tanto de los senos paranasales como la nasofaringe. Tumores benignos, entre ellos que consisten en los angiofibromas, que es el tumor más común en los adolescentes, y uno de los primeros síntomas es la epistaxis recurrente. Tumores de origen epitelial, en general, pocas veces se acompañan de epistaxis. Tumores malignos, que son más proclives a provocar hemorragias, son los melanomas nasales, adenocarcinomas, los tumores de origen endodérmico, como los sarcomas. El carcinoma epidermoide se acompaña con escasas medidas de epistaxis graves. La más común es la rinorrea con estrías de sangre. Entre los factores sistémicos está la hipertensión arterial, que es importante considerar en estos pacientes que tienen arteriosclerosis, que presentan como un factor desencadenante, ya que la contractilidad está disminuida y hay mayor friabilidad vascular. Trastornos hereditarios como la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, en la cual hay lesión de vasos subepiteliales pequeños
con tendencia a la hemorragia espontánea y sin relación con coagulopatías. Los sitios más vulnerables son la mucosa nasal, gastrointestinal, urinaria, bucal y pulmonar. Este trastorno es más común en la raza judía y se hereda en forma autosómica dominante. En forma reciente se lo ha relacionado con una deficiencia del cromosoma 9q33 y q34, el cual codifica la proteína endoglina, que es el gen causante de la anomalía vascular. La endoglina es una glucoproteína que se une al factor beta de transformación de crecimiento, el cual presenta un factor primordial en el funcionamiento de las células endoteliales. Por otro lado, existe una formación adecuada de esta enfermedad ligada a una alteración del cromosoma 12q, que es un gen receptor de activa sinasa, un receptor superficial celular para el factor beta de transformación de crecimiento. Estos pacientes tienen un 3% de riesgos de desarrollar malformaciones arteriovenosas pulmonares. Entre otras, tenemos las coagulopatías, que incluyen las siguientes: deficiencia del factor de coagulación 8, 9 y 13. Entre otras, las púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas, como la tromboastenia de Glassman, en la que existe un déficit de agregación plaquetaria con un tiempo de hemorragia prolongado acompañado de tiempos normales de protrombina y parcial de tromboplastina. Se debe a una deficiencia de dos glucoproteínas, 2B y 3A, de una membrana de las plaquetas y se relaciona con una herencia autosómica recesiva con mutaciones en el cromosoma 17q21 y con una incidencia de 1 en 100.000 habitantes. Su tratamiento se basa en factor 7 recombinado, agentes antifibrinolíticos y transfusiones plaquetarias. Otra es secundarias al empleo de anticoagulantes, entre otras estados carenciales relacionados con desnutrición y anemia, otras leucemias y linfomas, otras cirrosis hepáticas, insuficiencias renales crónicas y otras enfermedades neoplásicas como la granulomatosis de Wegener y reticulocitosis pleomórfica. Entre otras alteraciones endocrinológicas como hipertiroidismo, epistasis relacionadas con la menstruación. Y entre otras enfermedades del colágeno como el lupus eritematoso diseminado. El tratamiento de las epistaxis anteriores constituyen el 90% de las epistaxis pueden deberse a este lugar, que son las anteriores. Se originan en el plexo de Kieselbach y rara vez son profusas. Casi siempre pueden localizarse sin dificultad en el sitio de la hemorragia mediante una rinoscopía anterior. Se recomienda que siempre que se explore la nariz en un paciente con epistaxis, se apliquen previamente algodones humedecidos con un vasoconstrictor como fenilefrina al 2% y anestésico local, silocaína en aerosol al 10%. Esta medida reduce el dolor y facilita las maniobras necesarias. Si el vaso con hemorragia es pequeño, se puede cauterizar con sustancias químicas como aplicadores con nitrato de plata al 75%, nitrato de potasio al 25% o ácido tricloroacético al 50%. También se puede emplear cauterización eléctrica cuando no es posible controlar la epistaxis con estas medidas o existe una hemorragia en capas de la mucosa, habitualmente en pacientes con problemas de coagulación o leucemias. Se recomienda también taponamientos nasales anteriores con algodón o gasa impregnados con vaselina o antibiótico por 3 a 5 días. En ocasiones, la aplicación de gel foam o trombina con fibrinógeno en los vasos con hemorragia en los plexos de Kieselbach. Son medidas suficientes para resolver la epistaxis anterior, aunque también pueden emplearse durante la colocación de los taponamientos. En las epistaxis anteriores recurrentes, la aplicación local en la porción anterior del tabique una vez por semana de crema de triamcinolona de 0.025% combinada con vaselina ha mostrado ser de utilidad. También se pueden emplear pegamento de fibrina, sobre todo cuando existe coagulopatías adjuntas. Las epistaxis superiores. Las hemorragias en la región anterosuperior provienen a menudo de las ramas medial o lateral de las arterias etmoidales,
anterior o posterior, mientras que las de la región posterior-superior se deben a ramas de la arteria esfenopalatina, como la rama nasal superior. Esta epistaxis suele presentarse en fracturas de la pirámide nasal, sean de origen traumático o como una complicación de rinoplastías. Después de colocar un vasoconstrictor con anestésico en la nariz, se identifica la región en donde procede la hemorragia y se coloca un tapón nasal anterior con especial cuidado de presionar la porción superior y posterior del tabique nasal en relación con los cornetes. Debido a que esta maniobra es dolorosa, se sugiere emplear sedantes. 5 a 10 miligramos de diazepam son suficientes normalmente. El taponamiento se aplica en forma bilateral con gasa vaselinada o impregnada con una solución antibiótica, iniciando su introducción en forma de acordeón de abajo hacia adelante, hasta alcanzar la región nasal superior. Enseguida se cubre la nariz con micropor o tela adhesiva, haciendo compresión entre una y otra fosa nasal. Si a pesar de esta maniobra persiste la hemorragia, se valora la aplicación concomitante de un taponamiento nasal posterior con gasa o sonda Foley, epistaxis posterior, o un tratamiento quirúrgico con ligadura de las arterias etmoidales y esfenopalatina. Se sugiere dejar los taponamientos de 5 a 7 días. Las epistaxis posteriores muchas veces son graves, angustiantes y difíciles de controlar. Los pacientes se presentan con hemorragia abundante por las fosas nasales y la parte posterior de la faringe. Las medidas terapéuticas iniciales son similares a las de otras epistaxis descritas. Durante la colocación nasal del vasoconstrictor con anestésico, se busca una vena permeable y se seda al paciente. En estos casos puede ser difícil precisar el sitio de la hemorragia, por lo que se recomienda el taponamiento nasal anteroposterior. El taponamiento nasal posterior, los métodos más comunes para colocar este taponamiento son el empleo de una gasa o una sonda Foley. Es importante mencionar que la hemorragia no se controla con la presión primaria que ejerce, sino por la oclusión de la cuana, que hace posible que el taponamiento nasal anterior llene por completo la nariz sin caer en la nasofaringe. Cuando se usa gasa, primero se coloca una sonda de Nelatón por la fosa nasal, se toma con una pinza Kelly en la región de la bucofaringe o orofaringe y se extrae por la boca esta sonda. A continuación se dobla una o dos gasas de 10 por 8 centímetros y la cantidad depende del paciente, a la que previamente se aplica un poco de vaselina y unos hilos de seda del 2 ceros que atraviesan su parte central y se anudan a la gasa, con los extremos de los hilos colgando. De aquí se une a la sonda de Nelatón, que va a ser extraída por la nariz, o sea, vamos a irla tirando y empujando la gasa hacia la parte posterior o detrás de lo que es el paladar blando, hasta que pueda quedar como adosada a la parte de rinofaringe, o sea, hacia la cuana. Una vez realizado esto, se debe concluir la maniobra introduciendo taponamientos nasales anteriores bilaterales, como se describe en las clases prácticas. Por otro lado, puede colocar una sonda Foley, que es con una medida de 14 French, que es una más o menos delgada, y se introduce por la nariz del paciente, ya pueda estar embebida con un poquito de vaselina. Una vez que el paciente la siente en la parte posterior, se introduce aproximadamente o se insufla con solución entre 7 a 8 mililitros y se estira. Una vez que se estira, esta queda enclavada en lo que es la cuana y de ahí debe de realizarse un taponamiento anterior. Debe de tenerse cuidado de no darle mucha tracción para que se pueda desplazar el globo y podamos no tener una compresión adecuada de la coana. Una vez colocados estos taponamientos posteriores, se sugiere dejarlos
más o menos 5 o 8 días. Con ello se logra controlar la hemorragia en un 90% de los casos. Sin embargo, hay algunos inconvenientes como la disfunción tubaria secundaria con el desarrollo de algunos pacientes de otitis medias serosas, hemotímpanos, otitis medias supuradas o laceraciones de la mucosa nasal con formación subsecuente de sinequias, sinusitis por alteraciones mucociliares. Becker encontró que la flora nasofaringia normal puede reemplazarse por bacilos gram negativos en pacientes con taponamiento nasal, que también han recibido antibióticos sistémicos. Existe además una disminución significativa de la PO2 arterial con elevación de la PCO2. La hipercapnia se agrava en especial en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que pueden desarrollar un síndrome de apnea obstructiva durante el sueño, junto con arritmias cardíacas e incluso infarto al miocardio. Se recomienda emplear antibióticos sistémicos durante el tratamiento y se pueden dejar con tapones nasales para disminuir la frecuencia de complicaciones infecciosas. Entre los tratamientos quirúrgicos de la epistaxis, cuando no responden a los métodos terapéuticos usuales, se puede realizar entre ellos la ligadura de las arterias. Ligadura de la arteria carótida externa resulta ineficaz debido a las numerosas anastomosis bilaterales intranasales y la participación en la epistaxis de vasos terminales de la arteria carótida interna, que ésta no se podría ligar. Sin embargo, se ha establecido, según Löfgren, los siguientes criterios para el tratamiento quirúrgico de la epistaxis. Un paciente con mal estado general, hipertenso y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 2. Necesidad previa de taponamientos anteroposteriores repetidos para control de epistaxis. 3. Pacientes después de retirar taponamientos que continúan con hemorragia. Cuando es difícil determinar el lado de la nariz con epistaxis, la arteriografía selectiva ayuda a localizar el sitio preciso. También se puede realizar una ligadura de las arterias etmoidales. Las arterias etmoidales causan hemorragia en la región superior y anterior de la parte de la nariz y se debe de realizar una incisión a lo largo del borde de la ceja para poder acceder a este tipo de arterias. La ligadura de la arteria maxilar interna, que proviene de la carótida externa, surge del cuello de la mandíbula y se divide en 3 ramas: la mandibular pterigoidea, la pterigopalatina. Esta última atraviesa la fosa pterigomaxilar y posee otras 7 ramas, entre ellas la alveolar, la arteria nasal accesoria, la arteria infraorbitaria, la arteria del orificio redondo y los conductos pterigoideos, la arteria palatina mayor, la arteria palatina menor y la arteria esfenopalatina. Quirúrgicamente, también por vía endoscópica, puede ligarse la arteria la esfenopalatina y la etmoidal. Ocasionalmente se puede utilizar lo que es la embolización selectiva de estas arterias que van al aporte sanguíneo nasal, así como el poder realizar algún otro tipo de cauterización con láser o bipolar. Las perforaciones del tabique nasal. La frecuencia de perforaciones del tabique se ha incrementado en fecha reciente por el desarrollo industrial y abuso de drogas. Ocasionalmente las lesiones pueden ser asintomáticas y se detectan durante una exploración regular de nariz. Sin embargo, aunque los síntomas no son muy floridos, por lo general consisten en epistaxis, formación de costras, obstrucción nasal, silbidos respiratorios, sobre todo cuando las perforaciones son pequeñas y anteriores, cefaleas, rinorrea posterior, fetidez nasal y alteraciones olfatorias. La etiología. Las causas de las perforaciones del tabique son múltiples. Las más comunes son el abuso y la inhalación de drogas, sobre todo cocaína. En la experiencia es de las causas más frecuentes. Durante el interrogatorio el médico debe investigar directamente el consumo de drogas, ya que muchas veces el paciente no lo menciona.
Entre otras son las traumáticas secundarias a operaciones del tabique nasal, cauterizaciones nasales, sobre todo con electrocauterio o nitrato de plata, en las que pueden ser perforaciones iatrogénicas, o accidentales o autolaceraciones de la mucosa por manipulación continua o introducción de cuerpos extraños. Los traumatismos nasales pueden causar hematomas por separación del mucopericondrio del cartílago septal. Y cuando no se drenan, el cartílago sufre isquemia y necrosis que se presenta en el 6º a 7º día posterior, así como una infección de gérmenes como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta-hemolítico. Entre otros, los trabajadores de la industria como del cromo, cemento, carbonato de sodio, nitrato de calcio, arsénico. Por lo general se debe a negligencia en el empleo de protectores nasales o máscaras durante el trabajo con estos elementos citados. Infecciones primarias y secundarias, entre ellas se encuentran abscesos del tabique secundarios, hematomas mal atendidos o infecciones piógenas, fiebre tifoidea, difteria, escarlatina, que pueden producir perforaciones del tabique, además de procesos granulomatosos crónicos secundarios a sífilis, tuberculosis, lepra y sarcoidosis. Procesos atróficos que afectan el tabique incluyen la mucosa y el cartílago, hueso, y pueden dar lo que se llama la rinitis ocenae o la ocena. Enfermedades del colágeno. Aunque las perforaciones del tabique son una complicación rara de las colagenopatías, se ha descrito en la artritis reumatoidea, en la psoriásica, el escleroderma, y parecen ser que se presentan un 3 a 5% de estos pacientes con lupus eritematoso sistémico. El fenómeno que produce la perforación en estos casos es un vasoespasmo local con una resultante isquemia y ulceración. Entre otras, la granulomatosis de Wegener, la reticulocitosis pleomorfa, que representan un 2% de los casos de perforaciones, se relacionan también con un colapso de las estructuras nasales y del tabique. Las enfermedades sistémicas como las discrasias sanguíneas y la diabetes sacarina pueden favorecer el desarrollo de perforaciones del tabique idiopáticas. Anatomía patológica. Las perforaciones del tabique alteran el funcionamiento de la nariz y dan lugar a que las corrientes de aire inspirado sequen la mucosa nasal e irriten la superficie convexa del tabique en la perforación, lo que produce una pérdida gradual de los cilios con el desarrollo de costras secundarias que al desprenderse de manera espontánea o por acción mecánica provocan hemorragia y mayor formación de costras, lo cual crea un círculo vicioso en realidad. Durante la operación del tabique debe elevarse los túneles por debajo del pericondrio y del periósteo, ya que las disecciones submucosas producen laceraciones quirúrgicas que, si no se reparan, pueden causar atrofias nasales con la subsecuente perforación del tabique. En fechas recientes se ha aumentado la frecuencia de enfermedades venéreas. Las lesiones sifilíticas secundarias y terciarias pueden lesionar el tabique nasal en la lámina perpendicular del etmoides en su unión con el cartílago y propiciar perforaciones grandes, de bordes gruesos y con inflamación crónica en otras áreas de la mucosa. El tratamiento desde el punto de vista clínico de las perforaciones del tabique se pueden dividir en 1. Pequeñas, que son menores de 1.5 centímetros de diámetro, y grandes, que son mayores a 1.5 centímetros. El tratamiento es el siguiente: médico, consiste en el aseo frecuente de la nariz con soluciones alcalinas tibias, seguido de la aplicación local de pomadas, instruyendo al paciente para que evite el rascado nasal y sonarse en forma violenta. En perforaciones producidas por el uso de cocaína, se insiste en la rehabilitación del paciente con ayuda psiquiátrica. Y quirúrgico, perforaciones pequeñas, menores de 1.5 centímetros, se ha descrito diferentes métodos para su reparación y el pronóstico de cierre de la perforación normalmente es bueno. Sin embargo, cuando son grandes, a veces se puede llegar a disminuir el tamaño de estas sin cerrarlas completamente, no quitando los síntomas y las molestias por las que vino el paciente. Es lo que hay que explicarles normalmente. Rinitis alérgicas y vasomotoras. Son entidades que afectan a un 10% de la población en general. Desde el descubrimiento de la inmunoglobulina E como portadora del anticuerpo alérgeno, se ha desarrollado nuevos métodos diagnósticos, además de mejorar la calidad de los extractos alergenos y conocer mejor la fisiopatogénesis de las enfermedades alérgicas. ¿Cuál es la definición y clasificación? Mihind ha propuesto una clasificación simple de la rinitis en infecciosas, purulentas,
2. Alérgica estacional, como la fiebre de heno. 3. Alérgica perenne. Y 4. No alérgica perenne o rinitis vasomotora, que se subdivide en eosinofílica y no eosinofílica. El término rinitis se refiere a un estado inflamatorio de la mucosa nasal que se manifiesta en clínica en las formas de rinorrea, prurito, estornudos y obstrucción nasal. Estos síntomas también pueden presentarse sin inflamación, como en algunos pacientes con deformidades del tabique nasal. El diagnóstico de alergia de tipo inhalatorio se basa en la historia clínica, la exploración física y las pruebas cutáneas. Cuando una alergia de tipo alimenticio es capaz de provocar rinitis, se caracteriza por obstrucción nasal, rinorrea posterior con prurito mínimo. La rinitis no alérgica perenne es una entidad heterogénea que tiene cuando menos 2 subgrupos. El primero incluye eosinofilia en la secreción nasal y puede acompañarse de poliposis nasal, sinusitis hiperplástica, asma intrínseca e intolerancia al ácido acetilsalicílico con buena respuesta al tratamiento a base de antihistamínicos y esteroides, y se requiere un mínimo de 3 biometrías nasales para establecer un diagnóstico confiable. El segundo no presenta eosinofilia y tampoco se relaciona con poliposis nasal ni asma. Su supuesta respuesta a los antihistamínicos es poco favorable. El diagnóstico diferencial debe considerarse con las siguientes anomalías. Además, puede o no acompañar a las anteriores. 1. Rinitis farmacológica secundaria al empleo de gotas o aerosoles vasoconstrictores, hipertensivos, psicosedantes y anticonceptivos bucales. 2. La atresia coanal. 3. Cuerpos extraños. 4. Hipertrofia adenoidea. 5. Desviación del tabique. Y 6. Padecimientos neoplásicos benignos o malignos. La frecuencia de la rinitis alérgica en estudios en varias comunidades completas han mostrado que la frecuencia de la rinitis alérgica es de 0,5 a 2% de la población, con una prevalencia anual de 7,5% en varones y 8,2% en mujeres. Sin embargo, tanto en niños como en adultos jóvenes, la frecuencia de la rinitis es mayor en el sexo masculino en una relación de 2 a 1, aunque se desconoce la razón de que esta diferencia haya detectado mayores cantidades de IgE en el recién nacido varón respecto al de las niñas. Es difícil conocer la frecuencia real de este trastorno debido en buena medida a que el 30 a 50% de las personas afectadas buscan atención médica. La prevalencia de la rinitis alérgica es mayor en áreas urbanas en comparación con las rurales. La alimentación materna, aspectos ambientales, contaminación aérea e infecciones parasitarias son factores, en teoría, que pueden proteger contra enfermedades alérgicas al bloquear los receptores IgE en los mastocitos. Con respecto a la fecha de nacimiento, se ha reconocido mayor frecuencia de rinitis alérgicas en quienes nacen durante los meses de febrero a mayo, y se calcula que el riesgo de desarrollar alergia al polen o pasto puede descender hasta un 37% en individuos que nacen entre agosto y enero. Por último, los pacientes con nivel socioeconómico alto y entre los 10 y 19 años de edad se observa una mayor prevalencia de rinitis alérgica y 28% de los casos se vincula de forma simultánea con asma. Fisiopatología de la rinitis alérgica. La respuesta alérgica se considera una reacción inflamatoria compleja que comprende factores locales y sistémicos. Aunque la rinitis alérgica se relaciona con trastornos inmunitarios, aún no se comprende bien su fisiopatogénesis. El desequilibrio entre los linfocitos colaboradores de tipo 1 y 2 es la piedra angular para entender esta afección, ya que una mayor producción de linfocitos colaboradores de tipo 2 produce un incremento en la síntesis de IgE, así como de anticuerpos y reacciones subsecuentes como la degranulación de las células con mastocitos. El surfactante A
producido por las células epiteliales alveolares, es capaz de inhibir la diferenciación de los linfocitos colaboradores de tipo 2 en la mucosa nasal y reducir así las cifras de citoquinas relacionadas con estos. La corrección de este desequilibrio puede atenuar los síntomas de la rinitis alérgica. Existen respuestas sistémicas que se reflejan en la secreción de citocinas y quimiosinas, regulación positiva y maduración de la molécula de adhesión, liberación y quimiotaxis, así como la activación de las células precursoras de eosinófilos basófilos de la médula ósea, además de una reacción común local de inmunoglobulina IgE de las células cebadas y respuestas alérgicas, neurogénicas e histamínicas. Factores inmunológicos importantes en la respuesta alérgica, como la interleucina 4, la interleucina 5 y la 13, y las citocinas, eotaxinas y los RANTES, que son la activación de la regulación de las células T normales expresadas y secretadas. Proporcionan una gran variedad de nuevos marcadores biológicos para una investigación. Ahora, la cascada inflamatoria alérgica consiste en una degranulación de la IgE de las células cebadas inducida por el alérgeno que lleva a la liberación de mediadores preformados, los más importantes de los cuales son la histamina, las proteasas como la triptasa. La histamina es una amina endógena con distintas funciones fisiológicas en los procesos de inflamación tisular y que las ejerce mediante el estímulo de 4 tipos conocidos de receptores, H1, H2, 3 y 4. La histamina se forma por descarboxilación del aminoácido histidina y se almacena preformada en los gránulos citoplasmáticos de los mastocitos, basófilos, plaquetas, células epidérmicas y células enterocromafines de la mucosa gástrica y neuronas. Los 4 receptores de histamina pertenecen a la familia de los receptores ligados a la proteína G y son receptores de membrana. En forma simultánea, las células cebadas activan y movilizan el ácido araquidónico de las reservas de lípido de la membrana para sintetizar leucotrienos y prostaglandinas. La liberación local de estos mediadores inflamatorios induce los síntomas alérgicos familiares en fase temprana. Las células cebadas y las locales activas también producen mediadores sistémicos de inflamación alérgica, en particular las cinosinas, interleucina 4, 13 y la 5. Estas citocinas causan maduración y liberación de los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, los cuales entran en la corriente sanguínea en la forma de eosinófilos o basófilos. Bajo el control de las citocinas, las quimiosinas, como los RANTES o la eotaxina, los eosinófilos, los basófilos recién formados, circulan y experimentan quimioatracción al tejido alérgicamente activo. Su ingreso a la mucosa se facilita mediante la regulación positiva de moléculas de adhesión como la P-selectina y el antígeno muy tardío 4, AMT4, y la molécula de adhesión intercelular 1, AMIC1. Una vez ahí, los eosinófilos se estimulan para secretar agentes inflamatorios como la proteína catiónica eosinofílica, PCE, mientras que los basófilos continúan la liberación de histamina y otros mediadores. Este mantenimiento de la inflamación dentro del tejido y la actividad alérgica a lo largo del periodo de horas constituye una entidad patológica conocida como respuesta de fase tardía. Después de la activación de las células cebadas por el alérgeno IgE, las membranas fosfolípidas son hendidas con rapidez para producir eicosanoides. Los más importantes de estos son las prostaglandinas D2, la LTC4 y la LTCD4. La administración nasal y parenteral de prostaglandinas 2 causa congestión nasal aun cuando la liberación solo durante la respuesta de fase temprana del alérgeno se produzca.
Se han identificado además un gran número de mediadores alérgicos nuevos, además de la histamina y los eicosanoides. Al parecer, ocurre un intercambio de datos complejo entre las citocinas y las quimiostinas y moléculas de adhesión para atraer y activar los eosinófilos. Otros leucocitos y las células epiteliales y endoteliales circulantes durante la respuesta de la fase tardía a los alérgenos. Las citocinas como la interleucina 4 y 13, el factor de estimulación de colonias de granulocitos y macrófagos, y el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, son componentes claves de la respuesta alérgica crónica. Por otro lado, las citocinas y eotaxinas y los RANTES desempeñan una función importante en la quimiotaxis de los eosinófilos durante la respuesta de fase tardía de los alérgenos. La fiebre del heno. La prevalencia de esta enfermedad en individuos atópicos depende de su exposición al polen y su grado de hipersensibilidad. Se ha observado que en algunos grupos de población asintomática las pruebas cutáneas son positivas en un 20 a 7% y requieren tratamientos, y en otros 6% presentan fiebre del heno en los 6 años siguientes. Por lo general, esta enfermedad se inicia entre los 10 y 20 años de edad y los pacientes que migran de uno a otro sitio pueden desarrollarla durante el tercer y cuarto veranos posteriores. La evolución de los síntomas es muy variable. En algunos sujetos con formación moderada de la enfermedad que desaparece al cabo de unos años sin tratamiento sintomático ni inmunoterapia. Existe una tendencia natural a la disminución de la intensidad de los síntomas conforme aumenta la edad. Si bien incluso la séptima década de la vida, los individuos continúan con síntomas moderados. El término fiebre de heno incluye los síntomas diferentes de una persona a otra y en ocasiones solo hay estornudo inexplicable. Cuando los síntomas se relacionan con las estaciones del año dependen más con los diferentes pólenes y es útil contar con calendarios de polinización. Ciertos pólenes, como las esporas de hongo, son capaces de propagarse grandes distancias y su tipo específico varía según la región geográfica que se estudie. Por ejemplo, en el sureste de Estados Unidos es frecuente la ambrosía como agente de la rinitis alérgica, en tanto que en países escandinavos es la betulia, en Kuwait la prosopsis y en Baja California la bermuda y las orquídeas. Por otro lado, los dos tipos de esporas de hongos que causan síntomas en climas templados son la alternara y el Cladosporium, y por su menor tamaño comparado con el polen, la frecuencia de conjuntivitis relacionada es mínima a diferencia de los pacientes con rinitis secundaria a pólenes o animales en los que debido a las partículas que miden 15-25 micras de diámetro. Las partículas menores de una micra generan síntomas de rinitis alérgica, pero no de conjuntivitis. Sus reacciones durante las fases inmediata y tardía pueden inducirse de modo experimental no solo con diversos pólenes, sino también con la aplicación de aire frío. Cuando aparece el estornudo se forman cininas, estereasas, leucotrienos, prostaglandina D2 y otros productos del metabolismo del ácido araquidónico. La reacción tardía, aunque variable, se presenta en 3 y 10 horas después de la respuesta inmediata y se puede medir con lavados nasales cada hora después de la exposición al antígeno que produjo los síntomas. En dichos lavados hay concentraciones elevadas de histamina. Se desconoce la importancia de esta sustancia como productora de síntomas, aunque debe emplearse en grandes cantidades, como 100 microgramos para producirlos, y no es fácil medirla cuando se presentan los estornudos en salva. Lo anterior explica por qué los nuevos bloqueadores H1 no siempre son eficaces en la fiebre del heno, aunque por otro lado producen cierto alivio local. Los estornudos son efecto de un reflejo respiratorio iniciado por la estimulación de la sustancia P y el gen del péptido relacionado con la calcitonina. El edema de la mucosa nasal que se observa en estos pacientes se relaciona con el efecto directo de varios mediadores químicos que actúan sobre la vasculatura nasal, como las leucotrienas, y en forma parcial por los efectos indirectos de reflejos parasimpáticos. El tratamiento de esta entidad consiste en realidad en reconocer su causa y es posible evitarla. De lo contrario, se instituye un tratamiento sintomático.
combinado con inmunoterapia. Nuevas opciones terapéuticas para aliviar los síntomas nasales persistentes se basan en la regulación del factor de crecimiento endotelial vascular, el cual es 10 veces más potente que la histamina. La inhibición de los receptores de este factor ayudaría a controlar la rinitis alérgica y el asma.